artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, ¿cómo estaba? Estaba atónito y maravillado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Jesús, en esta hora. Glorificado sea tu santo nombre, Jesús. En este momento, Señor, te damos gracias, Cristo de la gloria, que solamente a ti te merece toda alabanza y toda honra en esta hora, Señor. Glorifícate, Señor, a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Le decía, el tema se llama el Evangelio. ¿Cómo se llama? El Evangelio imparable. Y también puedo decir, el Evangelio no se detiene. Amén. El Evangelio no se detiene. ¿Por qué razón? Porque el enemigo desde el principio, hermanos, siempre fue su objetivo destruir el Evangelio. El enemigo siempre buscó la manera como el ser humano pierda el apetito espiritual, el deseo espiritual, pierda la conexión con Dios. Así como sucedió en el tiempo de Adán y Eva, la forma como engañó a Adán y Eva, se le presentó a la mujer diciéndole, con que Dios les ha dicho que no comen de este árbol. Y la mujer le responde, sí, es verdad, y el Señor nos ha dicho que no tenemos que tocar porque vamos a morir. Y el diablo, disfrazando la verdad, le dice, les ha mentido, porque si ustedes van a tocar, no se van a morir, sino que van a ser igual a Él. Van a saber la verdad y sus ojos serán abiertos. Serán como dioses. Miren, hermanos, vemos desde el principio Satanás estorbaba el plan de Dios. Y en el tiempo de Jesús, hermano, Jesucristo vino a la tierra anunciando el Evangelio. Se opuso de tal manera buscando instrumentos como estorbar el mensaje de Dios. Como el hombre, hermano, pierde la visión, pierde el deseo de buscar a Dios. Lo llevaron a Jesús hasta la muerte, pero Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria, venciendo al enemigo. Y vemos aquí, hermanos, después de la muerte de Jesús, o después de que Cristo, hermano, resucitó y ascendió al cielo, le dijo a los apóstoles que vayan y reúnense en Jerusalén, o que no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder de lo alto. Aleluya. Recibiréis poder de lo alto. Y él dice, me serán testigos desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, ese es el mensaje de Jesús. La palabra que Jesús les dio. Pero después de la partida de Jesús, hermanos, en los versículos 1 y 3 nos habla de la manera como, hermanos,
se levantó la persecución en contra de los apóstoles, de los que predicaban el evangelio. Miren lo que dice en el versículo 1, dice que y Pablo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire, Dios les había dicho que se quedaran en Jerusalén, predicaron en Jerusalén, pero dice que ese día se levantó un hombre llamado Saulo, que es Pablo, y consentía en contra de ese hermanos, la muerte, de tal manera persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué se llama el tema del evangelio no se detiene? Porque, hermanos, hay circunstancias, se ven difíciles, pero el Dios de la gloria tiene un propósito. Alabado sea su nombre. Mientras que los primeros cristianos, hermanos, fueron perseguidos, y eso llevó, hermanos, a la dispersión lejos de Jerusalén. Pero hay un propósito, le decía. El propósito es, hermano, es que cuando ellos fueron esparcidos, dice que a pesar de la maldad de quienes perseguían la iglesia, Dios usó esa circunstancia como un medio para llevar el evangelio más allá de Jerusalén, así de esa manera cumpliendo con la gran comisión. ¿Mire? A veces, hermanos, quizás los apóstoles estaban incómodos, hermanos. Si el Señor dijo, van a comenzar en Jerusalén y van a ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en ese instante, mi hermano, porque no había persecución, habían recibido la presencia del Señor, estaban llenos, hermano, pero era necesario que se levanta la persecución para que proclamen el evangelio de Dios. Así como en estos tiempos, hermano, es necesario que se levanta alguien que oprime, hermano, a la iglesia. De tal manera el ser humano es oprimido. Eso hace que se acerque a Dios y que le busque al Señor y que le ame a Dios, o se aleja de Dios. Dos cosas puede producir: acercarse a Dios o alejarse de Dios. Mire, dice la Biblia, hermano, en el libro de Job, que Job dice: yo quisiera conocer a Dios y presentar mi causa delante de Dios, porque hay tanta maldad, hay tanta violencia y crimen, hay persecuciones. Hay gente que comienza a hablar Job diciendo: pero ¿por qué ellos se duermen tranquilos y se levantan tranquilos? Y el justo, dice, parece no conocer su futuro y su día de existencia sobre la tierra, mientras los malos, ellos conocen su fin. Aleluya. Es lo que dice él. Pero dice mi hermano que él dice: pero algo sucede entre mí, dice Job, al presentarme delante de Jehová, tiempo ante su presencia, dice. Solo con saber la grandeza y el poder del Señor, que es tan grande, temblaré delante de él. Pero aún así quiero saber por qué razón los sufrimientos que ha llegado a mi vida. Aleluya. Pero Dios tenía un propósito en el sufrimiento por la cual estaba pasando. Es que Dios quería mostrar su poder y su gloria en su vida. Pues así el Señor, hermano, en medio de la persecución, los hombres, hermanos, no se quedaron, hermanos, con las manos cruzadas, sino que extendieron el evangelio del Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 22, miren cómo el Señor les advierta. Mateo 10, 22 dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mira, Dios ya les estaba anticipando, hermano, la palabra 70
tenía que cumplir lo que Jesús dijo. Cuando hoy persiguen en esta ciudad, huir en la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? Mire, ¿qué mensaje Jesús les está dando? Dice, ustedes van a ser perseguidos, huyen a esa ciudad. Pero al huirse, proclamen el Evangelio, testifican el poder de Dios, no dejen de hablar, siguen predicando el poder del Señor. Pero quiero decirte que ustedes no van a acabar de caminar, de recorrer en toda Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Alabado sea Dios. ¿Alguien pudo creer que en ese tiempo, hermano, la persecución era la venida de Cristo Jesús? Pero todos los apóstoles se murieron. Y hoy se sigue predicando ese evangelio. De la misma manera, hermano, es perseguida la iglesia de Cristo en diferentes lugares, hermano. Pero la palabra del Señor se sigue predicando. Cuando este evangelio se levantó, hermano, fue perseguido en diferentes lugares, hermano. Las puertas de las iglesias se cerraban. La gente, hermano, tiraban piedras donde se levantaba la iglesia evangélica, predicando que Cristo salva y sana, Cristo liberta y da vida, Cristo es el camino, Cristo es la solución. La gente religiosa no lo creía. ¿Por qué razón? Porque ellos no entendían solamente vida religión. Los que sufrieron, muchas personas los mataron. En mi país se levantó la guerrilla, persiguió a los cristianos. El cristiano firme, hermano, se ponía al frente y dice, yo no niego a Cristo. Hermano, ahí los matan. Terrible. Por no negar el nombre de Jesús. Pero eso, hermano, la gente se convertía a Cristo Jesús, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de esa manera, hermano, hemos visto el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice a sus discípulos, no van a terminar de recorrer la ciudad, porque si ustedes son perseguidos, usted no diga, se me cerró mi iglesia. El Señor dice, allá te voy a abrir otro lugar donde van a alabar el nombre de Jesucristo, el nombre del Rey de Reyes. Así como dijo Jesús a la samaritana, ustedes en este monte adoren, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y yo digo, dice el Señor, que en todo lugar se va a adorar el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Por aquellos que fueron perseguidos y por aquellos que van de alguna circunstancia a proclamar el evangelio del poder de Dios a donde necesitan llevar el mensaje de Dios. Así como en este tiempo, hermano, gente que vinieron en sus países, que no son cristianos, aquí recibieron a Cristo y se van para su pueblo anunciando el evangelio que es poder de Dios. Otros vienen de allá, hermano, y vienen aquí a predicar el evangelio y alcanza a las personas que están necesitados y necesitan predicarle la palabra para que conozcan que solo Jesús es el único que salva y da vida y vida eterna. Predicando en cualquier circunstancia, amén. Oiga esto. Cuando meditaba en este punto decía, predicando en cualquier circunstancia. Y lo primero que puedo pensar es que las persecuciones hay que predicar el evangelio. Pero también viene a mi mente que aún en medio de la enfermedad hay que seguir predicando a Cristo Jesús. En medio de la escasez no hay que renunciar a Jesucristo. En medio de cualquier problema familiar no hay que, hermanos, renunciar a ese nombre que es sobre todo nombre. En medio de cualquier adversidad, aunque el diablo, hermano, se levante contra ti como se levantó contra Job, aleluya, no hay que negar el nombre de Jehová. Como dijo Job, a él sea toda la gloria y es exaltado por
por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre, aleluya. O sea, eso es lo que debe de hacer, hermano, en cualquier circunstancia. En medio del accidente hay que darle honra y gloria al Señor. No diga, ¿por qué me accidenté? ¿Por qué me sucedió? Dios tiene un propósito. Usted alábelo porque tiene vida y respire y exalte el nombre de Jehová que reina por los siglos de los siglos. Eso es lo que decimos hacer. Predicando en cualquier circunstancia. A veces, hermano, encontramos gente donde pasan en situaciones difíciles, hermano, comienza a negar a Dios. Es decir, ¿por qué me suceden a mí estas cosas? Aún comienza a blasfemar en contra del nombre de Dios. Comienzan a decir cosas que no deben de decir. Pero los que estamos convertidos, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Mire, hay que dar gracias a Dios, no importa la situación. La acción de los dispersos, mire, la acción de los que están dispersados describe la palabra del Señor, que los creyentes que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del poder de Dios. Y aquí vemos, hermanos, en este lugar llamado Samaria, no encontramos a otros apóstoles, sino un diácono, aleluya, un diácono lleno del Espíritu Santo, un diácono lleno de sabiduría, un diácono de buen testimonio, un diácono, hermano, que no se despegaba la oración, que no dejaba de congregarse, que no dejaba de buscar a Dios, estaba presente en la oración, en los ayunos, en las vigilias, aleluya, llevando su recipiente. Cuando llegó un día de ser elegido como diácono, hermano, vemos, hermano, en medio de las circunstancias, también salió huyendo, pero a su estancia en Samaria no se quedó con los brazos cruzados. No dijo, soy un diácono y no he sido llamado para predicar ni evangelista. No, él mismo se levantó porque vio que hay mucha necesidad en ese lugar. Por cuando hay necesidad, él se levanta. En el versículo 8 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, aleluya. Mire, y dice, hermanos, que Felipe les predicaba el evangelio en la ciudad de Samaria, y la gente, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire, qué importante, hermanos. Debe de haber señales, debe de haber maravillas, debe de haber, hermanos, gente que testifica lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo sé que Dios ha hecho algo en este lugar. Yo sé que Dios ha transformado vida. Yo sé que el Señor, hermano, ha hecho grandes maravillas en cada familia, en cada hogar, en los jóvenes, en cada uno de los que estamos aquí, hermano. Alabados al nombre de Jesús. Y es el mismo Dios que hace milagros sobrenatural. Es el que predicamos. Mire, la gente unánime está escuchando y viendo las señales. Y dice la Biblia, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. ¿Cuántos quieren que suceda este lugar? Yo quiero que suceda este lugar. Que los cojos, que los endemoniados sean libres. Aleluya. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque los endemoniados se manifiestan. ¿Y cómo se manifiesta la iglesia de Cristo? Usted y yo podemos ver, aleluya. Pero cuando se levanta una iglesia, oh, aleluya, cuando se levantan los tres en oración, en clamor, déjame decirle, vamos a ver lo que Dios puede hacer en este lugar. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es el mismo que predicó Felipe. Es el mismo. No ha cambiado.
ando grandes voces. Y el poder, hermano, de la palabra del Señor, aleluya, dice que por medio de la palabra de hermano, dice que por medio del sufrimiento, aleluya, comenzó, aleluya, el que sembraba, comenzó, aleluya, a ver el fruto de su cosecha que estaba haciendo. Pero ¿sabe qué sucede? Aunque a pesar de esa circunstancia, cuando alguien tiene puesto la mirada en el Señor, no le tiembla a nadie. Hemos leído que dice que hay un hombre llamado Simón, que era el hombre más importante de ese lugar. Un hombre que toda la gente decía, vayamos a consultar con Simón, no el apóstol, Simón el mago. Vamos a consultar con él, porque él tiene sabiduría, él es el que sana, él sabe todo. Pero cuando apareció alguien que cree en el Cristo de la gloria, su poder no fue nada, porque el que llegó en ese lugar, llegó el grande de los grandes, llegó el Señor de señores, llegó el Rey de reyes, llegó el mensaje de salvación, llegó el mensaje, aleluya, que echa fuera todo espíritu diabólico, que echa todos los demonios, que liberta a los endemoniados, que sana a los cojos, que levanta a los paralíticos. Y ese llegó en ese lugar, aleluya, y el portador de ese mensaje nada menos es Felipe, iglesia. ¿Cuántos anhelan eso, iglesia? Anhelemos que no seamos predicadores, pero que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando se nos presenta un endemoniado, vamos a orar en el nombre de Jesús y que sean libres para la gloria del Señor, y que se cierre toda boca, aleluya, porque el Cristo de la gloria se levanta en el nombre de Jesús. Ahora vemos, hay un nuevo territorio donde se predica el evangelio. Mira, ya no solamente en Jerusalén, sino que también en Samaria se predica el Señor, se anuncia el evangelio, se predica que Cristo es el único que salva, es el único que da vida, es el único que liberta. Haya llegado en ese lugar, aleluya, cumplimiento de la profecía, aleluya, en su palabra donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la vida también del profeta Isaías, aleluya, me ha enviado para sanar, para libertar, aleluya, a los que están encarcelados, a darle vida y vida en abundancia, a consolar, aleluya. Ese es el Cristo que alabamos. ¿Cuántos son consolados por el Señor? Somos consolados. Cuando nadie, hermanos, cuando nadie se nos acerca, Él está con nosotros todo el tiempo. Cuando nos sentimos que andamos caminando solo, Él está con nosotros. Cuando sentimos, hermanos, que todo el mundo nos ha dado la espalda, Él está con nosotros. Por eso hay que poner la mirada en Él. Al hombre hay que decir las necesidades, pero a Dios Él lo sabe todo. Al hombre hay que decirle, mire, estoy pasando por esto, pero aquel que está arriba ya lo sabe todo. Él está esperando que clames, Él está esperando que le busques, Él está esperando para que digas, mire, Señor, mi necesidad, y Él vendrá a su socorro para darle fuerza y sustentarlo con el poder de su presencia. Alabanza a Dios. Qué Dios más grande lo que tenemos, iglesia, que te sana, que te liberta, que rompe con toda depresión, con toda opresión del diablo. Él nos liberta y sana el alma, sana el corazón y restaura para siempre la vida del cristiano. Hermanos, dice que por este nuevo territorio que hay en Samaria predicando el evangelio, dice que había alegría en Samaria. Amén. Alegría describe la palabra del Señor, hermano, como en Samaria hubo gran alegría, porque el mensaje de Felipe trajo esperanza y
sanidad a las personas, aleluya, incluso expulsando a los demonios. Mire, Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, es que cuando Cristo llega, hermanos, en una familia hay gozo. Hay gozo. Se va la tristeza, se va la desesperación, se va la enfermedad, todo se va. Uno le dice: Señor, te he hecho toda mi ansiedad, porque tú tienes control de todo. Hay un canto que cantamos: hecho toda mi ansiedad en Él, Él cuidará de mí, Él cuidará de mí. Y eso es verdad, no solamente cantar por cantar, sino que esa alabanza se cumple en nuestra vida. Dice la Biblia, el testimonio del mago y la fe genuina. Mira, Simón el mago presenta a Simón como su fama y como el gran poder de Dios había asombrado a la gente por mucho tiempo con sus artes magias. Pero cuando Dios lo transformó, se cambió su vida. Al ver lo que está sucediendo, me llama la atención, hermanos, dice la Biblia, que este hombre no se despegaba con Felipe. Felipe ni cuenta se daba que estaba un brujo ahí con él. Imagina andar ahí predicando y él ahí asombrado. Y él pensando, dirá: pero ¿cómo es que Felipe hace estas cosas? Sana, levanta cojos, da vista a los ciegos, echa fuera a los endemoniados. Yo quiero ese poder, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Él está mirando lo que está sucediendo, pero Felipe ni cuenta se daba. Entonces viene, hermanos, dice la Biblia, la fe y el bautismo explica que el mensaje, al creer el mensaje que Felipe predicaba del reino de Dios, dice la Biblia que también Simón creyó y fue bautizado. Oiga esto. Es interesante cuando uno lee este versículo, porque dice: ¿cómo es que Simón creyó y fue bautizado? Estaba siempre con Felipe. Pero cuando llegaron los apóstoles, algo sucedió. Aleluya. Versículo 12 dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. También se bautizó Simón. Pero ¿qué es lo que no había en Simón? No había encontrado realmente la verdad. Él lo estaba haciendo por hacerlo. Él se había bautizado quizás solamente para agradarle a Felipe, pero él quería algo. Él estaba allí. No podía ver. Interesante, este hombre no se apartaba. Aunque Felipe iba, ahí estaba presente. Donde Felipe estaba, ahí estaba presente. Parecía que, hermano, Felipe decirle: esto puede ser el discípulo. Aleluya. Pero necesitaba conocer realmente el poder de Dios. Necesitaba. Pero, hermanos, cuando hablamos, hermanos, del reino del Señor, dice Hechos capítulo 2 versículo 38: Pedro les anunciaba: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces en Simón no había un arrepentimiento, hermano, sino que en él, hermano, había algo que solamente por hacerlo, él creyendo, él pensaba que a través del bautismo, hermano, recibía algún poder, mas sin embargo no lo tenía. Él buscaba la manera,
Pero dice la Biblia que cuando llegaron los apóstoles, algo sucedió. Marcos capítulo 6 y versículo 11. Mire cómo dice el Señor. Y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El mensaje, hermano, es arrepentimiento. El hombre, hermanos, quiere bautizarse, pero no entiende que necesita arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, hermano, el hombre solamente se bautiza, el ser humano solamente se bautiza, quizá para alcanzar la salvación. Como dijo Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque no había arrepentimiento. Solamente se estaban huyendo, cumpliendo requisitos, pero no hay arrepentimiento en ellos. Lucas 13:1, el mismo Jesús enseñando a sus discípulos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Mire, Jesucristo predicó del arrepentimiento, y es lo que se predica en estos tiempos, hermanos. Cuando alguien recibe a Cristo, no es lo que llevaba Felipe: arrepentidos, porque Jesucristo es el que perdona pecados. Por eso decimos, el evangelio, hermanos, no se detiene, el evangelio imparable. ¿Por qué razón? Porque no nos paramos a decirle que hay perdón de pecados, hay vida eterna para todo aquel que lo cree. El que recibe a Jesús tiene vida eterna, y el que rehúsa creer, hay condenación eterna. Por eso aquí dice: ustedes, lo que sucedió, creen ustedes que somos pecadores. No, si ustedes no se arrepienten, también van a morir igual. Mire, ese es el mensaje. Ahora, regresando en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 13. Dice la Biblia: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Mire, estaba perplejo, estaba maravillado, estaba sin palabras. Se hacía pregunta entre sí mismo: ¿pero qué poder es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Él anhelaba. Aleluya. En la vida de este hombre prácticamente no había un arrepentimiento en él. Él deseaba alcanzar, él deseaba ser parte de los discípulos, pero necesitaba reconocer,
al verdadero Hijo de Dios. Por último, dice hermanos, que este evangelio se sigue predicando para todos aquellos que reciben, tiene vida eterna. Esto no es un cuento lo que predicamos, no es un mito. Esto es una realidad, que hay condenación para los que rechazan la palabra de Dios. Para los que dicen, ya me bauticé, estoy bien. Para los que dicen, ya tengo todo, suficiente. No, necesita llenarse más y más del poder de Dios. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Démosle gracias a Dios en esta noche, mis amados hermanos. Démosle gracias a Él en esta noche. Démosle gracias a Jesús. Ahí en tu lugar, dale gracias a Él. Dile gracias, Señor. Agradecele a Cristo Jesús, que Él es el único digno de toda alabanza. Gracias, mi amado Jesús, en esta noche, Padre. Te agradecemos, Jesucristo, porque vemos, Señor Jesús, hemos aprendido, Dios mío, que aún en medio de las circunstancias, Señor, tú tienes un propósito para que tu nombre sea levantado en alto, Señor, para que se anuncie el poder del evangelio. Gracias, Jesucristo. Te agradecemos, Dios eterno, de manera especial. Te pedimos desde ya, Jesús del cielo, en el nombre de Jesús, de las vidas que nos van a ver, Señor Jesucristo,